para que empiece. Bueno, entonces estábamos hablando de la mentoría. Entonces, para la mentoría, entonces la idea sería trabajar las próximas 3 semanas en el último práctico, los grupos en forma independiente, y las últimas 2 trabajaríamos todos los 2 grupos juntos, las 6 personas juntas. Y podemos, en todo el mes, yo realmente no tengo problemas. Si ustedes ven que requieren que nos juntemos algún otro día y demás, es solo coordinarlo por WhatsApp. Entonces, dijimos que la presentación tendríamos 15 minutos, en donde hay que explicar la experiencia de la mentoría como un todo, no solo desde el punto de vista de los algoritmos, sino la experiencia en sí. Y hay una cosa que a Laura le gusta mucho, que contemos los fracasos, ¿no? O sea, qué cosa no nos fue tan bien, en qué cosa renegamos mucho, qué cosa nos llevó mucho tiempo, como para compartir esa experiencia y como para que comunicar esto de que el camino al éxito está lleno de fracasos intermedios, ¿no? Entonces, ahí estaría bueno que cuenten los que tuvieron problemas con el entorno, cómo lo fueron resolviendo, qué cosas ustedes creen que le faltaría tanto a la diplomatura como a la mentoría. Entonces, Claro. yo me imagino una presentación para 15 minutos de no más de 8 slides, ¿no? Donde probablemente la primera mitad sean más de explicar el problema, de cuál es el problema, las particularidades del dataset georreferenciado, las dificultades que tuvieron con ese tipo de variables. O sea, hay que hacer bastante hincapié porque probablemente seamos uno de los pocos grupos que han trabajado con dataset georreferenciado. Entonces, explicar eso, el esfuerzo que implicó para ustedes eso, y después el problema, porque el problema nuestro es un problema bastante técnico, entonces eso también generó algún tipo de problema. Y después los últimos slides, ahí sí, explicar cuál algoritmo anduvo mejor, cómo fueron las experiencias con los algoritmos, qué algoritmos anduvieron bien, qué algoritmos anduvieron mal, los errores que cometimos ahí en el camino, y un último slide con las conclusiones, ¿no? Entonces, lo que yo me imagino es que como hay que dejar un repositorio con las notebooks lindas de todo el procesamiento de punta a punta, el dataset y demás, que probablemente en las últimas 2 semanas los hagamos trabajar junto a Lucas y a Joel montando las notebooks, porque ellos son los que más por ahí han programado. Me lo imagino a Ramiro y a Marcelo en la parte más comunicacional, porque como que son los que están más acostumbrados al difícil arte de comunicar, ¿no? Porque es todo un arte, ¿no? De comunicar en ciencias es siempre muy difícil. Y ustedes vieron que Laura en eso insiste mucho en cómo bajar para alguien que no conoce de este métier o las cosas que uno hace. Y Girán y Laura, ahí tendrían que comentarnos, o sea, yo quiero que hablen los 6. Entonces, Girán y Laura por ahí, complementarse con Ramiro y Marcelo, explicando las cosas que fueron positivas, las cosas que fueron negativas y demás, y le dejamos a Luca y a Joel que expliquen el algoritmo que finalmente elijamos. ¿Sí?
Y y me gustaría que el algoritmo que finalmente elijamos, en las últimas 2 semanas, lo resolvamos en común acuerdo en función de lo que ustedes hayan explorado y lo que el otro grupo haya explorado. ¿Se Bien. entiende? O sea, lo encaramos separado al problema, hacemos una puesta en común y ahí avanzamos con la presentación y con toda la compilación. ¿Eh? Bien, ¿Parece? perfecto. Sí, 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 estamos de acuerdo. Eh, bueno, ahí, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Pequeñas cositas. Con respecto a la mentoría y lo que es la parte inicial o la diplo, me parece que ahí lo importante destacar es que, por ejemplo, el dataset geográfico para mí no fue, por ejemplo, un problema, porque yo tenía de alguna forma algún trabajo en dataset geográfico, pero sí me complicó el tema que largo, digamos, no teníamos, o en el caso mío, que no soy programador, digamos, de base, la mentoría me apabulló con, digamos, ciertas herramientas que estábamos recién aprendiendo. Entonces, si bien no me complicó el dataset geográfico, para mí, en mi caso, me llevó tiempo ponerme a tono con la herramienta. Recién hoy me siento a tono con la Conda, con todo lo que es el entorno apuntado bien directamente a lo que es el data science. Porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar a lo mejor en Python, pero en un entorno donde vos estás trabajando sobre IoT y no es lo mismo, digamos. O sea, el explorar las librerías, en muchas de los artículos que uno tiene que leer, por ahí son tiempos que en la mentoría a lo mejor no la pudimos aprovechar porque estábamos distraídos. A mí me pasó eso en cuanto al inicio. Sí, es como que hay un problema de... Sí, que es un problema de la diplomatura en general y que es apabullante la cantidad de cosas con las que te tiran. Sí, Por ahí si sí. la mentoría le Y indica, nosotros encima le agregamos algunas más. Eso sí. claro, por ejemplo, bueno, por ejemplo, Girana tiene tiene un poquito de bagaje un poco más, por ejemplo, en Data Science. Bueno, Luca es un programador, digamos, y que rápidamente las herramientas las pudo manejar. Calculo que a cada uno le ha pasado diferente, ¿no? No a todos ha sido lo mismo, pero me parece que en conclusión, para mí, si la mentoría largara ahora, probablemente digamos, no es que no se haya aprovechado, ¿no? Pero que podríamos sacarle más jugo o a lo mejor haber, digamos, en nuestro caso, no haberle cargado tanto a Lucas en cuanto al laburo Ah, mío, retrasarla, decís vos. en Data Science, Es buena ¿entiendes? ese, Ramiro, ¿eh? Yo creo que no le hubiéramos cargado tanto a Lucas en el Data Science, eh, pero digamos, por ahí a lo mejor un poquito largo, a lo mejor que hubiera largado, no sé, 30 días después, 15 días después, yo creo que hubiera sido más provechoso. Para mí, en mi caso, repito. Pero haciendo un promedio, yo creo Hay que una cosa que nosotros le dijimos a Laura y fue que nos parecía que hacía falta una materia más introductora del entorno. Entonces ponerle 1 o 2 fines de semana exclusivamente con el entorno. Entonces agarrás, viste, te pones con Anaconda, explicas qué es Anaconda, explicas qué es el IPython, preocuparse porque a todo el mundo le ande el entorno, hacer algunos prácticos muy simples, viste, de lectura de datos y demás, como para nivelar y después largar. Pero tomando lo que vos decís, a lo mejor se podría largar, qué sé yo, con la mentoría después de curación de datos. ¿Entendés? Entonces tenés la materia esta introductoria, la materia de la análisis. primera,
que es análisis y visualización, después tenés análisis y curación. Y ahí... Y es como que ahí ya tenés un bagaje de herramientas y después arrancas con el dataset, que en general van a ser datasets más complejos que los que haces en análisis y visualización y análisis y curación. Sí, está buena la idea, Ramiro. Eso Bueno, me parece respecto a lo que me pasó a mí y promediando un poco, porque a lo mejor, como te digo, a lo mejor en nuestro grupo, en el caso del dataset geográfico, bueno, por ahí yo tiré alguna cosita, ayudamos un poquito, eso por ahí ayuda un poco. Bueno, Girana con más un perfil más técnico, Lucas más programador, y bueno, ahí nos armamos y pudimos sortearla. Si no hubiera sido en grupo, convengamos que no lo hubiéramos podido sacar, digo, o sea, yo por lo menos de mi parte me hubiera trabado no, o me hubiera pero eso quedado en la estuvo bueno. programación, ¿viste? Sí, a mí también me hubiera pasado No, lo mismo. Yo, la verdad que si no hubiera sido en grupo, porque me hubiera costado un montón, tal vez si recién hubiera arrancado la mentoría, tal vez ahí se hubiera podido decir, bueno, tengo las herramientas, he implementado el código, he podido llegar a implementar todos los códigos, porque esto es prueba de error. Si vos metes un datito malo, el código no te funciona y bueno, le cuesta a uno y bueno, Lucas tiene más noción en lo que es programación y eso, y sabe qué código va. Yo lo tengo que buscarlo y buscarlo a ver cuál es el que mejor va ahí. no, está bien. O sea, por eso hay un problema de ambiente que por lo que dijeron en la reunión de mentores es un problema muy común. O sea, habrá Somos no sé, no normales, diría un digamos. porcentaje, Sí, pero habrá un 20% de los chicos que son programador. programadores y que tienen experiencia previa en el entorno, pero te diría que entre el 70 y el 80% tienen dificultad con el entorno. Entonces, está buena la idea tuya, Ramiro. Probablemente yo la pondría ahí Eso como y para después alargar en la la, fase la inicial, digamos. vamos, la vamos a... No, sí, Claro, también. La aparte, vamos a reforzar nosotros claro, con aparte Laura para ver si porque cambia para venir bien. está buena la idea también me parece porque aparte que, bueno, no sé si será porque en este caso hubo una fecha en la que entramos con la diplomatura que fue un poco tarde y por eso, no sé si y se da la colación en marzo y me parece que, por ejemplo, empezar la mentoría en esta fecha y que para marzo se pueda llegar a entregar mentoría junto con las optativas, porque también vos vas a trabajar optativas y eso va a tener ahí un refuerzo con las optativas o más. Y, sí, yo digo, Sí, digamos, viendo la estructura, ¿no? De la presentación, por ahí, esta que es la parte, digamos, donde vamos a no ser tan, digamos, si se quiere decir, positivo, porque vamos a tirar una devolución y dejar al último la conclusión para decir las cosas buenas, o sea, terminar arriba y a lo mejor no terminar con alguna... pero a ver, yo te voy a ser honesto, Ramiro. Nosotros, en mi experiencia tanto con Laura como con Jorge, que son los que están capitaneando este barco, es que Sí. ellos son súper receptivos. Súper receptivos. Este año tuvo la complicación del coronavirus, que imagínate, fue inventarse de nuevo, ¿no? Y por eso se retrasó todo y bueno, y estamos todos en comunidad virtual. Digamos que ahí también imagínate que los profes hasta que más o menos se pusieron a tiro, se acostumbraron al ambiente, no fue fácil, ¿no? Y por eso es que estamos un pelín atrasado con todas las electivas y demás. La ventaja que tiene, que como es todo virtual, están trayendo profes de otras universidades y demás, entonces
las optativas que hay este año están espectaculares. Yo te dije, yo me anoté como en 2 o 3, porque el año pasado no las tuvimos. Entonces, ¿No tuvieron tiempo? ¿Eran todas no, presenciales, Martín, el año pasado? Sí, todo presencial. Todo presencial. Y si yo poné el año pasado con una banda de amigotes nuestros, decidimos hacer casi todas las optativas. Fue mortal fin de año. Íbamos todos los viernes y los sábados durante 3 meses. Ya estábamos muertos. Tremendo. Pero bueno, viste, eran las ansias. Decía, no, ahora viene la mejor materia, ahora que no vamos a ir, qué sé yo, les hicimos todas. Y estuvo bueno, pero viste, fue demandante, ¿no? Porque teníamos que estar en FAMAF a las 6, así que, viste, tenías que salir a las, qué sé yo, a las 3:30, 4, te tenías que desocupar y que vas allá hasta que llegas, te acomodás, que qué sé yo, que después llegas a tu casa 10 de la noche, al otro día tenés que ir de nuevo. Presencial en algunas cosas es mejor, por ejemplo, en las condiciones de entorno es mejor, porque vos llevabas tu notebook, viste, no te andaba, le preguntabas, siempre había alguno al lado, viste, que te ayudaba. O te decía las cosas como era, o te agarraban la notebook y te tiraba 4 comandos y te la hacía andar. Viste, remoto es más difícil. Pero, qué sé yo, ahora hay algunas otras cosas que están más piola, ¿viste? ¿Qué sé yo? Probablemente lo óptimo sea un mix de las dos, ¿no? De las dos condiciones. Pero volviendo, Ramiro, mirá, en la medida que se planteen las cosas para contribuir, al contrario, ¿viste? Porque es una crítica para mejorar. Entonces, va a ser bien recibida. Bueno, entonces Y digamos, ahí podemos ir uno se puede porque... trabajar sin miedo, ¿eh? En la medida, viste, que sea honesta y constructiva, está todo permitido. No, incluso hay el dataset geográfico, el slide del dataset geográfico. Medio que más o menos tenemos una fotito, ¿viste? De lo que laburamos ahí, tenemos una fotito. Podemos, pues no sé si el slide tiene que ser fijo o puede ser estilo GIF, por ejemplo. Ah, puede ser, como quieran. Puede ser que hagamos un estilo, por ejemplo, no sé, la vista, ¿viste? Hacer un zoom y que se pintan todas las cosas y de repente quedan solamente las que nosotros tratamos para que ahí se vea cómo reducimos el dataset, que eso es muy importante, ¿viste? En cuestión de cálculo y cómputo, y de repente hacer alguna de esas cositas que hacías vos, marcar un punto y irnos hasta el distribuidor, mostrar el transformador para que la gente vea y entienda. Entonces ese slide, no sé, mientras estamos hablando, que vaya pasando un GIF, ¿me entendés? Un videito de estilo vuelo pájaro. ¿No? Buenísimo. ¿Te parece? Sí, está bueno. Sí. Yo te Ahí les dejo la creatividad. Les dejo la creatividad. Lo que sí, el año pasado hubo, viste, algunos casos que los chicos pusieron ponerle el código, viste, el pedazo de código, y no se aprecia, viste, en una presentación. No se aprecia, viste. Ya tenés que poner conceptos, tenés que decir el método que usaste, si querés podés decir método, usamos qué sé yo, Random Forest, ponele, o el XG Boost, o no sé, cualquiera, y ahí contás, si tuvimos problemas para hacer el tuning de los parámetros. ¿Por qué? Porque nos daba cualquier cosa, porque no convergía, ¿se entiende? Bueno, Es más el esa concepto. parte Si vos pones sí. Esa parte que es la que, bueno, la vamos a trabajar ahora, así que no te podría decir, pero bueno, seguramente ahí Lucas y Joel van a tener un buen análisis. Tomando lo que ya vimos, me parece que a destacar, por ejemplo, el tema de la euclidiana, eso fue como un flash, decir, che, no tengo que hacer todo el camino, ¿me entendés? Porque yo iba a recorrer todo el camino. O sea, iba a estar 2 meses calculando, ¿me entendés? Entonces,
Bueno, eso es un punto, un antes y un después. Y el otro antes y después, que lo ves geográficamente, pero que lo analiza con los datos, es que decir, che, yo en vez de tomar el Unitra, D, ¿me entendés? O sea, yo tomo el distribución en vez de tomar los puntos de consumo. ¿Por qué? Porque tengo un valor, ¿no es cierto?, que es bastante acercado a lo que yo quiero analizar y reduzco el dataset en un tanto por ciento. O sea, me parece que ahí hay dos puntos, por lo menos uno que es bien geográfico en la euclidiana y el otro que es una mezcla, ¿no? Porque también nosotros creo que si no hubiera sido por vos, lo podríamos haber sacado geográficamente, porque solamente viendo el Excel por ahí no te das cuenta de qué estás trabajando. Ahora, cuando vos conectas un trafo y decís, che, yo quiero ver los que están conectados acá y hacer un filtro en el dataset geográfico, es más fácil verlo que a lo mejor en el Excel, ¿viste? No, si no conoces como vos, que sos experto de dominio, yo lo veo, Bueno, tirar a mí sin un experto de dominio, y el dataset geográfico es la única, si no, olvidate. bueno, pero ahí está bueno compartir esa experiencia, ¿viste? Porque que el dataset sea geográfico tiene muchas cosas que son interesantes porque vos las podés representar. ¿Entendés? Vos las podés ver y vos las podés interpretar. Hay muchos datasets que no son geográficos, que son un montón de números, entonces vos no tenés, ¿viste?, cómo representar. ¿Entendés? Entonces, que sea geográfico introduce complejidades, pero te da algunas ventajas, ¿viste?, en algunas cosas. Por ejemplo, esto de la distancia euclidiana, o la distancia siguiendo los tramitos, o cuando vos decís el más cercano, pero cuando vos te decís el más cercano sobre una serie de atributos, qué sé yo, si vos buscas el consumidor más cercano y los atributos que le pones son las energías, bueno, te va a dar una cercanía en un espacio que no se puede visualizar, ¿entiendes? Porque te va a encontrar el consumidor más cercano al otro en la dimensión de los consumos, o sea que consume más parecido. Y bueno, vos tenés que confiar en que el algoritmo hizo eso bien, o chequeas dos o tres para ver qué es esa condición de cercanía con esos atributos que vos le estás poniendo. En cambio, cuando vos hablas de cercanía geográfica, ahí es muy fácil, vos agarrás, dibujás los dos y si está bien lo que estás haciendo, lo miras en el mapa y tiene que estar uno al lado del otro. ¿Entendés? ¿Entienden esas? Porque vos fíjate que las cuestiones de cercanía y demás, en todo esto que es análisis de datos, se usa mucho, pero son pocas las veces que uno tiene la oportunidad de contrastarlo. Todo esto que yo les insistía, verifiquemos las distancias que estamos midiendo, que sean las mismas que nosotros podemos calcular por otra vía. Todas estas cosas no son muchas las veces que tenés la posibilidad de hacer un chequeo cruzado. Entonces, bueno, respecto de lo que se viene, es eso. Entonces, lo que yo quería, principalmente en la charla de hoy, es que alineemos entre todos y que este último práctico sería la preparación para la finalización de la mentoría. Respecto a lo que está en el práctico, a lo mejor hay algún que otro algoritmo que podemos probar, si es que vieron algún que otro algoritmo en las materias y queda tiempo para probar alguna otra cosa. Si no, vamos ahí, hay un par de algoritmos más o menos básicos y un par de algoritmos un poquito más avanzados. Con eso lo podemos cerrar. ¿Sí? Porque de acá a fin de octubre no hay tampoco mucho tiempo y el objetivo no es apabullarlo, ni mucho menos, ¿no? Por eso me parecía interesante que esta charla la aprovechemos como para definir una estrategia de cómo llegar bien a la presentación de fin de mes, ¿sí? Eso, llegar bien Bien. es lo importante.
Bueno, estamos bastante bien porque confiamos en Luca y Joel plenamente y yo voy a hacer el tema del GIF este que te digo, voy a hacer un preliminar, después ustedes le ponen, le sacan, me dicen cómo lo quieren al final, pero voy a hacer un videíto, un GIF de lo que tengo en la cabeza como para que todo el grupo esté al tanto y después puedan aportar y después le hacemos los cambios que quieran, digamos. Lo alargamos, lo cortamos, si no suma dejamos la imagen fija, pero Bueno, pero ese GIF tirarlo en el grupo general, así ya los muchachos del otro grupo participan, porque eh, esa sería la presentación que haríamos en conjunto. claro, ¿Sí? sí, 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 exactamente. Vamos tirando y para después ponerle el texto arriba, ¿me entendés? No, no, está buenísimo. Yo puedo Pero tirar algo así lo en función importante sería de ejemplo. no, más vale. Vos tirás el centro y después que opinen todos, así lo Claro. vamos cerrando. Sí, así es. Bueno, bueno, perfecto. ¿Eh? Entonces metámosle con el no supervisado y el supervisado, por lo menos el inicio hasta el jueves que viene y después de ahí Bueno, no seguimos. supervisado, hice una cosa, les pido una cosa bastante simple, A que ver, es prácticamente usarlo, es el último punto. Es hacer una clusterización de las variables y los resultados de los clústeres, usarlos como variable. Hay como dos enfoques distintos de cómo usarlo como variable. A mí se me ocurrió esa idea, después hoy que no es el descubrimiento de América, es una cosa que se hace. Después encontré uno que lo había hecho y escrito ahí en el Towers Data Science, así que les puse el link porque está bueno, viste, porque cómo lo estructuró. Así usamos esas ideas. o sea, es como que se vuelve a inyectar, es el resultado del clúster, se vuelve a entrar y se vuelve a hacer todo el proceso. El resultado del clúster es una features. Hay dos enfoques. El primero, que yo se los detallé ahí, el resultado del clúster se convierte en una feature del dataset y entonces entras con un dataset aumentado y con ese resultado del clúster como una feature en la regresión. ¿Sí? Ese es un punto. Y el otro punto es usás los resultados del clúster para dividir el dataset. ¿Sí? Lo único que cuando lo dividís al dataset no podés poner muchos clústeres, pero ponerle, si lo dividís en 2 o 3 clústeres, agarrás, haces 3 espacios independientes y corres esos espacios. ¿Se entiende? Haces 3 regresiones independientes. Como serían como tres épocas distintas o eso va apuntado a hacer, Como, dividir en test, el dataset en test y en validación, por ejemplo. no, los dos datasets lo dividís en 3. Por ejemplo, si te quedas con 3 clústeres, lo dividís en 3 clústeres, en 3 Ajá, grupos independientes, y validación cada y test, clúster va, corres un algoritmo nuevo. o sea, cada clúster va a tener test, validación, ta, 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 ta. Cada Claro, uno de esos clústeres tiene, es, es. bien, bien. Bueno, bueno, ves que esta es la parte más jugosa ahora y ya se termina la mentoría, ¿no? Y bueno, pero hay veces que hay que quedarse, viste, con las ganas de hacer Hay cosas. que quedarse con las ganas de algo. Bueno, está bien, está bien. Sí, no se puede hacer todo. Y lo que quería, no sé si les quedó claro lo que les puse en el WhatsApp del problema de multicolinealidad, si no se los cuento. Sí, contámoslo. Yo lo leí un poco, El de los dummy, pero bueno, no, explícanoslo. Sí, bueno, supónganse que nosotros tenemos una variable que sea perro y gato. Y esa variable la queremos representar como dummy. Entonces, ¿qué hacemos generalmente? Suponemos si es perro le ponemos 1 y si es gato le ponemos 0. Entonces reemplazamos
una variable categórica que tenés dos opciones por una única variable dummy con ceros y uno. Si tuviéramos tres, tuviéramos perro, gato y pájaro, por ejemplo, eso, para representar esas tres categorías, no necesitamos tres dummy, ¿no? Necesitamos hacer una dummy que sea es perro, verdadero o falso, otra dummy que sea es gato, verdadero o falso, y otra dummy que es pájaro, verdadero o falso. No necesitamos las tres, ¿por qué? Porque si ponemos una dummy que sea, si es perro, es verdadero o falso. Otra dummy, si es gato, es verdadero o falso. Cuando esas dos dummies son falsos, es pájaro. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Ahora, si creamos una dummy para el pájaro, generamos un problema de multicolinealidad que se llama. Significa que como si las tres son falsas, no tendríamos nada en el dataset con las tres falsas, ¿no? Entonces es como que las características de esa variable del dataset la estamos representando de forma como excesiva, como redundante. Entonces, el algoritmo, cuando quiera representar, por ejemplo, pájaro, no va a saber si el caso de pájaro tiene que ponerle dos ceros a gato y perro, o si ponerle un 1 a la dummy de pájaro. Entonces, siempre que uno trabaja, cuando hace ese tipo de encoding, siempre la cantidad de variables que vamos a generar es siempre n-1. Entonces, siempre tiene que quedar una variable que va a ser representada por todas las otras variables como falso. ¿Se entiende? Y eso pasa en estadística y también pasa aquí en Machine Learning. Está bien. Entonces, la regla es, si yo tengo 4 categorías, las represento en 3 variables. Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando uno usa, ¿viste? Por ejemplo, la función que ustedes usaron, que está buenísimo, que dice getDummy, porque hay que hacer un tratamiento ahí, ¿no? Porque la getDummy te da 3 variables. Entonces tenés que Te mochar tira una. claro, te tira para los tres casos. ¿Entiendes? Entonces, ahí nosotros lo que tenemos que hacer es eliminar una variable de cajón, así de una. La eliminamos, Sí, ya sabemos que es pájaro. cualquiera de las variables. Y entender eso conceptualmente, que vos a todo el espacio de esa variable te queda representado por verdadero o falso para cada una de las categorías, a excepción de una última categoría que va a quedar representada por todas las otras categorías falsas. O sea, ¿Sí? eso lo tenés que tener vos en la mente o hay algún algoritmo que te lo grafica. No sé si está representando algún algoritmo, pero lo Es de tenés que cajón, tener en digamos. cuenta. Del 100%, sabes que lo que te falta para llegar al 100 es la otra variable, una cosa así. Sí. Porque si no se da este fenómeno de multicolinealidad, es que el algoritmo te aprende mal, ¿viste? Porque no sabe cómo representar una de esas variables. Si con un 1 o con todos los otros 0. Entonces empiezan a aparecer signos equivocados, empieza a aparecer algunos problemas de overfitting, ¿viste? Empiezan a tener comportamientos que vos, es como que empieza a haber inestabilidades también en los algoritmos. Entonces puede ser eso. ¿Entiendes? Bien. Entonces, bueno, siempre hay que tener cuidado cuando uno hace ese tratamiento de las variables categóricas no ordinales de eso. Siempre es la cantidad de opciones, digamos, la cantidad de categorías, menos una, la cantidad de variables que vas a tener. ¿Sí? Entonces, bueno, sabiendo, y bueno, yo les puse ahí el link ese
que les mandé, ahí lo explica detalladamente, pero bueno, básicamente es eso. Cuando haces una regresión lineal y tenés demasiadas dummy, tenés ese problema de multicolinealidad, generalmente empezás a ver que no tiene sentido los valores que toman los coeficientes, ¿no? No tiene sentido físico o económico, ¿no? Te cambia los signos, porque es como que, como una variable, a lo mejor el coeficiente que vos tenés en una variable es demasiado grande, y entonces para compensar eso, el coeficiente de la otra variable se vuelve negativo, pero si vos analizás el coeficiente de esa variable negativo, no tiene mucho sentido, ¿viste? Entonces no lo interpretás. Es como que pierde eso. Entonces después si te salís un poquito del rango, cuando vas al test, si te sale un poquito del rango, el algoritmo empieza a hacer cualquier cosa. Entonces, bueno, esos problemas de multicolinealidad hay que estar atento, ¿viste? La Bien. primera vez que te lo presentan Bueno. no es, por lo menos a mí la primera vez que me lo presentaron no me pareció natural, ¿viste? Pero bueno, hasta que te das cuenta de eso, ¿viste? Que la característica que eliminas en realidad queda representada por todos los ceros. Bien. Bien. Obviamente haber limpiado el dataset, obviamente, ¿no? Qué hermoso. No vaya a aparecer un null ahí. Ah, bueno, sí. Ya lo Sí, sabemos, bueno. está de cajón. Bueno, Todo es está posible. bien, ya la pasamos esa materia, Martín. Bueno, no te enojes, Martín. Digo, hay que acordarse. Yo no me enojo, pero ya habíamos hecho unos cálculos de una campaña de medición, ¿viste? Para caracterizar la curva de carga de los usuarios, ¿no? Entonces, agarramos 1200 curvas, ¿viste? De 5 en 5 minutos, de un día hábil, un sábado y un domingo. Entonces, una base de datos más o menos grande, ¿no? Te da como 8 millones de registros. Y eso habría que agruparlo, ¿viste? Por hora. Ajá. Y básicamente calculás el promedio de cada faja de consumo, de cada rango. Calculás el promedio, el desvío estándar y la razón entre esos dos te da un coeficiente que se llama coeficiente de variación y después lo metes en una ecuación y sacas el tamaño de la muestra, ¿no? Y lo habíamos hecho habíamos hecho un Power BI, lo hicimos hace como un año y medio. Lo hicieron otros flacos, lo hicieron en Power BI, qué sé yo, va. Yo ahora estaba revisando unas cosas y bueno, no, lo voy a rehacer en Python, ¿viste? Entonces fui, leí todas las lecturas de nuevo. Bueno, estuve ahí renegando, pues, ¿viste? Imagínate, curvas de 1 millón de lados. Armé la base de datos, qué sé yo. Calculo el desvío y el promedio y me daba distinto. ¿Viste? Es un sufrimiento porque tenés 200 curvas y el desvío te da distinto. ¿Viste? Y no es para mirar curva por curva. Entonces empecé a mirar, qué sé yo. En la mayoría me daba igual, pero había un par de rangos que me daba distinto. Empiezo a mirar. ¿Y cuál era la diferencia? Eran unas curvas que eran todos ceros, ¿no? Y eran todos ceros y ahí me surgió la duda. Por supuesto que cuando hicimos el cálculo la vez anterior, no nos dimos cuenta que esas curvas eran todas ceros, ¿no? No eran muchas, pero eran unas 10 curvas. Y ahora cuando las levanté en Python, el Python me las levantó como NA, ¿no? Y el Power BI me las levantó como 0. El dato original tenía un 0, ¿no?
pero es muy raro que la curva de un consumidor sea completamente cero, ¿viste? Y que vos le elijas, es muy raro, a menos que no haya nadie. Y en general una curva que es todo cero no te sirve, entonces a mí hoy me parece que me queda mejor representado como un NA que como un cero. Claro, bueno, la diferencia era eso. En Power BI me los tomo como cero, entraron en el cálculo del desvío estándar y la media, ¿no? Entonces me dio un número. En Python no entraron en el cálculo porque al ser NA no las toma y me daba una pequeña diferencia. No era significativa, ¿viste? Pero cuando vos querés reproducir un cálculo con el otro, que vos querés que sea exactamente igual, así que por eso te digo, ¿viste? El tema de los NA Claro, es una cosa, ¿viste? Que aparece, sí, y y aparece, ¿no? Martín, ahí corregime vos si yo puedo hacer alguna inferencia que no sea. Por ejemplo, yo si vos me la tirás vuelo de pájaro, yo ahí digo, y claro, porque las ceros van a influir en la moda, entonces te va a tirar el cálculo para abajo. En cambio, si es un NA, no existe y no me va a hacer ese desbalance. Puede ser que venga por ahí. Claro, o te puede aumentar o disminuir el desvío estándar. En este caso me lo disminuía. Entonces, como me disminuía el desvío estándar, la muestra que me calculaba eran algunos registros menos. Por ejemplo, en uno yo tenía que calcular 168 registros según con los NA, y sin los NA, o sea, considerando los NA 0, me daba 163. Y que no era representativo, porque aparte esos casos se daban en los días domingo, ¿viste? Y la curva que a uno le interesa caracterizar es la del día útil, la del día hábil. Entonces, pero, ¿viste? A mí, puta, ¿viste? Cuando vi que me daba distinto, digo, ¿qué puede ser? Porque digo, ¿por qué me da bien el día hábil y me da mal el domingo, ¿viste? Entonces, ¿viste? Empecé para atrás, empecé a buscar los domingos, qué sé yo, encontré los NA en Python. Digo, qué raro, NA. Digo, debo tener un error de lectura, porque yo pensaba que era un error de lectura, ¿viste? Entonces fui y los busqué en Power BI, en Power BI estaban como cero. Me fui a la fuente, que era un archivo en Excel, y estaba como cero. Por eso, y en eso a mí el Excel me parece un horror, ¿viste? Porque para el Excel el 0 y el NA es lo mismo. En cambio, para estos otros sistemas no es lo mismo. Entonces es como te lo interpreta cada uno. Claro, Pero bueno, por eso te digo, te lo traigo a colación. Son cosas que pasan todos los días, ¿viste? Y cuando te pasa, decís, bueno, ajá, acá está. Apareció el NA, vos sabés que apareció. a mí me sorprendió lo mismo sin la práctica que obviamente que vos estás corroborando. Pero a mí me pareció la primera vez que bajé, conectamos la base de datos a Python, que es la base en tiempo real, ¿no? Y bajarla y ya tenerla así de alguna forma, con una sentencia limpia, es mágico. O sea, la verdad que es muy interesante. Pero sí, no tengo la experiencia como la tuya para decir, no vuelvo más al Excel, o sea, por ahí volvemos nosotros, sobre todo en Data Studio, podés ahí, por ejemplo, modificar algo de las variables distinto al Excel está más oculto o necesita más experiencia, ¿no? Por ahí en el Data Studio todavía algo podés. Yo en el Excel laburo todos los días, porque lo pone los modelos financieros y demás, es en Excel. Lo que pasa es que nosotros antes laburábamos todo en Excel. Inclusive cuando tenías datos que lo excedían ampliamente. Entonces, viste, hacíamos un millón de cosas entre medio, viste, hacíamos hasta consulta en SQL con una DLL de Access. O sea, cuando teníamos 8 millones de registros, los levantábamos con una consulta en SQL, con una DLL de Access desde BBA. O sea, para que te dé una idea, hacíamos de todo. Sí, sí, sí.
Pero eso requería un esfuerzo. Y lo que yo veo ahora es que vos en Python haces una décima parte del esfuerzo o menos, y es increíble, es increíble. Esto que yo te decía, el otro día tenía una basecita de datos, tenía 9 millones de filas, loco, y 20 columnas. Y agrupabas y calculabas unitarios, y en tiempos bastante rápido, lógico, eran cálculos relativamente sencillos, pero ¿entendés? Y después los mandé a clusterizar y las clusterizaciones las hizo más o menos rápido. Entonces, para mí es una herramienta, esto que estamos usando, espectacular. Aparte, la otra cosa que tiene es que, es eso que le decía a ustedes, creo, para mí, viste, hoy es como que ya no se programa mucho, es como que compilás las cosas que hacen los demás, ¿no? Para mí es una compilación, es buscar quién lo hizo antes, entender qué es lo que hizo y usarlo. Ya Sí. casi no creas nada, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, lo que pasa es que hay mucha potencia atrás de esa herramienta, hay muchas APIs creadas, entonces el trabajo ahora es realmente buscarle a lo mejor el error o qué no encaja en lo que vos querés y a lo mejor ahí necesitas hacer un mix con alguna otra herramienta, pero sí, pero no está justamente el meollo en la codificación en sí, o sea, pues, lo vivimos acá mismo, ¿viste? O sea, si vos tenés que empezar a codificar todo, directamente no hubiéramos ni largado la mentoría, o sea, o la diplomatura, así te lo digo, o sea, la diplomatura es un caso, justamente, todo lo que estamos viendo en la diplo, si tendríamos que habernos metido en el código de cada cosa que vimos, y estaríamos en las primeras de materia recién. Claro. Y bueno, y está al alcance de la mano, ¿viste? Para mí es increíble. Bien. Che, chicos, vos sabés que me tengo que ir al súper antes de me cierre, porque si no, mi señora, hoy me toca cocinar a mí y, Ah, y me muy van a bien. pasar factura. Pero yo creo que Bueno, tratamos todos los temas, Martín, ¿no? Sí, sí, todo lo que yo quería comentarles, lo tratamos. Vi el práctico 3, está bien, así que eso ya estamos. Y nada, empiecen a hacer el próximo práctico ya alineado con lo que va a ser la entrega. Y lo que les haga falta, no se traben. Lo que les haga falta, pegan el grito y lo vamos viendo. Dale, dale. bueno, Yo tengo una consultita que después te voy a hacer, porque ahí Marcelo nos pidió en un grupo que estábamos trabajando, puso tu nombre, digamos, como referente, está bueno también, pero después te la hago porque no llego al súper. Es por Ningún problema. un tema ahí una unidad de tecnología digital que estamos trabajando dentro del ministerio y el cluster. Y bueno, salió tu nombre, así que después te lo comento. Eh, Dale, no ¿eh? hay problema. Avísame Dale, cuando quieras y Martín. lo charlamos. Me manda un WhatsApp y charlamos en cualquier hora del día. Es que una consulta que salió del grupo, entonces, obviamente le digo, che, yo a Martín lo veo los jueves, le digo, le paso la consulta, así ya vos estás al tanto también. Bueno, dale, o pasala y después le charlamos. Dale, estamos, Girana, Dale, bueno, nos chao, nos vemos. vemos. Chao, Chao. Martín, nos gracias. vemos. Chao, chao. Gracias a ustedes. Chao.